Va. Listo, entendido. Gracias. Sí. Bienvenido a una sesión más de Laboratorio para Narradores Intermedio. De verdad que pues estamos muy contentos porque tenemos aquí como invitado a Emiliano Monge, que lo hemos estado leyendo pues a lo largo de estos días, de estos meses aquí en el laboratorio con todos ustedes. Y pues ustedes saben que es pues es algo muy enriquecedor y algo que nos llena de emoción poder tener a los autores y platicar con ellos, dado que ustedes pues están en la cuestión de la lectura, pero también pues aprendiendo a escribir y pasando por todo este proceso de escritura. Emiliano, bienvenido al Laboratorio para Narradores. Estamos muy contentos de tenerte aquí con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, de verdad. Estoy contento. Y pues estoy aquí para lo que quieran que platiquemos, lo que quieran preguntarme, lo que quieran opinar, para lo que sea. Muchísimas gracias. Pues bueno, como ustedes ya estuvieron investigando sobre Emiliano, pues tampoco necesita una presentación, así como ponernos a leer su currículum, ya todos lo estuvimos ubicando, pero bueno, sí es importante mencionar que además de esta novela que estuvimos leyendo, pues tiene otras obras como Arrastrar esa sombra en sexto piso, La superficie más honda, Morirse de memoria, El cielo árido, Las tierras arrasadas, que fue traducida al inglés como Among the Lost, y No contar todo, Tejer la oscuridad, y pues esta obra que leímos justo antes del final. Y pues bueno, Emiliano Monge ha sido considerado como uno de los autores más importantes de la literatura pues mexicana y latinoamericana, junto con otros contemporáneos que también ya hemos tenido aquí como invitados en el laboratorio. Y pues bueno, Emiliano, no sé, como decimos comúnmente, para romper el hielo, no sé, me gustaría que nos hablaras un poco de cómo es que caes en esto de la escritura. Si tú estudiaste, es lo que estábamos hablando aquí justo antes de Ujú. que, si tú estudiaste ciencias políticas, según tengo entendido. Bueno, es que la ciencia política, como decían unos amigos, es el mejor trampolín para lo que sea. Yo, ¿qué éramos? Como 4 o 5 amigos en la facultad, amigos y amigas, no hay ninguno o ninguna que se dedique a la ciencia política, literalmente. Y bueno, en buena medida con ese mismo grupo de amigos y de amigas, hicimos muy al comienzo de la carrera una revista que pretendía ser una revista como de ensayo político y de crítica de actualidad y devino muy rápido en una revista, en una especie de fanzine literario y de relatos de gente que no sabíamos hacer eso, ¿no? Que éramos lectores empedernidos. Yo, de hecho, cuando me titulé, la tesis fue un poco un pleito en la facultad porque no me la querían aceptar porque me decían que parecía una tesis de literatura y no de ciencia política porque el 80% de mi bibliografía eran novelistas rusos, polacos, mexicanos, uruguayos, brasileños, y hubo que pelear para que la aceptaran como tesis, la aceptaron o sea, por suerte y no hubo problema, pero yo te diría que eso es por un lado, ¿no? Y por otro, ¿cómo llegué a escribir? Pues un poco como llegamos todos los que empezamos a escribir, que es porque primero nos enamoramos de la lectura, ¿no? Fuimos lectores y de pronto nos encontramos un libro. Siempre hay un libro que más allá de que a uno lo apasione o te fascine o te enloquezca como la experiencia del lector, hay un momento en el que dices, yo quiero hacer esto, ¿no? Yo podría intentar hacer esto. Esos libros a todos nos los encontramos y si escuchas ahí, si te dejas llevar por esa necesidad de escribir, empiezas, ¿no? Y empiezas como sea y donde sea y hayas estudiado lo que sea. La mayoría de los escritores que yo admiro no estudiaron letras, ¿no? Estudiaron, o sea, ¿cuántos escritores médicos hay? Pues, un montón, ¿no? Lobo Antunes, Bulgakov, los Chekhov, o sea, ¿cuánta gente, cuántos médicos hay, ¿no? Que terminan escribiendo, o abogados, ¿no? O contadores, lo que sea, ¿no? Entonces, así fue como yo llegué, picado por la lectura, y después, pues ha sido un proceso lentísimo y de goteo, ¿no? Digamos. Esto que digo fue hace qué, hace 23 años, 24 años, puta madre. Pasa Es el lo tiempo, sí, de empezar a sacar cuentas. sí.
Y por ejemplo, fíjate que una de las cosas que a mí me gusta mucho es como en lugar de ser para mí algo contraproducente, el haber estudiado otra cosa, lejos de ser contraproducente, yo creo que enriquece también los textos que escribimos. No sé cómo lo veas tú. Sí, por supuesto. Mira, ahora como lo dices así, y me acordé porque esta pregunta me la hacen mucho, ¿no? Como cuando, o nos la hacen mucho a los escritores y escritoras cuando no venimos de las letras, ¿no? O de haber estudiado letras. Y una vez me la hicieron, y nos la hicieron en una mesa en la que también estaba presente una escritora uruguaya que se llama Fernanda Trías, que a mí me gusta mucho y que tenemos muchas afinidades y por lo tanto nos ponen siempre en muchas mesas juntos. Y nos hicieron esa pregunta y ella decía que Lebrero, otro escritor uruguayo, al que también admiro muchísimo, ya murió pues, pero uno de los grandes escritores latinoamericanos para mí de finales del siglo XX, le había recomendado no estudiar literatura porque tenía que estudiara cualquier otra cosa para que tuviera de qué hablar cuando escribiera. Un poco es un juego, ¿no? Ella se lo diría, seguramente se lo diría de broma, pero también había una cosa que asomaba en esa broma, ¿no? ¿Qué es esto que estás diciendo, no? Al final la literatura hay que enriquecerla con una serie de temas, más allá de que uno la enriquezca desde la propia literatura con la forma, ¿no? Sí, así es. Por ejemplo, no sé, recuerdo a Jorge Ibargüengoitia con bueno, él era ingeniero, según recuerdo, había estudiado ¿No? ingeniería y tiene esta novela que se llama Dos Crímenes, en donde toda la trama gira alrededor de una mina que se están disputando ahí la familia, ¿no? Para Familia. heredar. Entonces, pues sería un ejemplo, o el mismo Elmer, que es Elmer Mendoza, que es ingeniero eléctrico Ah, también. eso no Entonces, sabía, fíjate, no sabía que él me era ingeniero eléctrico. Sí tiene pinta de ingeniero eléctrico, mi amigo Elmer. sí, y Ahora que lo dices. Toscana ingeniero industrial. Ah, también. Y Mira, no Eduardo sabía. Ruiz, pero yo doy clases en la Facultad de Ingeniería, por eso ubico a los ingenieros Ah, claro, claro. como ejemplo. Eduardo Ruiz, que es un autor más joven, es de mi Lo generación, conozco muy bien, lo he leído. estudió ingeniería industrial Ah, también. sí, mira, no sabía también. Y después, él, mientras estudiaba ingeniería, los dos estábamos en el taller de Elmer y compartíamos textos y todo esto. Entonces, ahorita decían aquí antes de que llegaras, que estaban así como pensando que a lo mejor se habían equivocado al estudiar otra cosa, ¿no? Pero pues yo Ah, creo que, como dices tú, es para complementar el quehacer literario. sí, al final, mira, cuando uno estudia letras, y no estoy diciendo que alguien que estudia letras no vaya a ser escritor, ¿no? Obviamente, pues puede ser escritor como cualquier otra persona. Pero es verdad que estudiar letras es estudiar para ser académico o crítico, ¿no? Para ser escritor no se estudia, es decir, la carrera no está enfocada ni siquiera en generar escritores, está enfocada en otra cosa, ¿no? Es decir, y eso es muy importante tenerlo siempre claro, pues hay una diferencia, ¿no? Porque al final, escribir es un oficio, ¿no? No es una carrera académica, pues. Y como todos los oficios se aprende y se mejora y se pule única y exclusivamente con el quehacer, con el trabajo diario, ¿no? Y con la lectura, ¿no? Así como los oficios se aprenden haciéndolos y viendo la obra de otra gente que hace lo mismo, ¿no? Y un poco un poco eso es lo que como se forman los escritores, básicamente, y siempre ha sido así. Hay que leer, hay que quemarse los ojos leyendo, y hay que quemarse los ojos otra vez después leyendo y corrigiendo, ¿no? Que escribiendo y corrigiendo, no hay otra forma, ¿no? Sí, qué bueno que lo dices porque en este taller somos como muy de la idea del trabajo duro, ¿no? No de pensar en la inmediatez de la publicación. Aquí, por ejemplo, hay integrantes como Eustolia, como Nidia, que ahorita ya ellas también harán sus propias preguntas. Sí, Pues tienen 1 año, 2 años, 3 años aquí en el taller trabajando y hay quienes ya han terminado libros y ya han publicado y ahorita van por el segundo. Entonces, qué es como bien. una pues que podemos darle seguimiento a lo que están escribiendo. Entonces, otra pregunta que yo tengo antes de pasarle la voz a los compañeros, que se trata de que ellos también puedan hablar contigo principalmente, es lo biográfico en la literatura, específicamente en tu literatura. ¿Cómo llegas a esto o cómo empiezas con esta cuestión del autobiográfico? Pues mira, esto es curioso, yo
contradictoriamente, por un lado, pensé que no iba a escribir nada autobiográfico, al mismo tiempo que lo primero que pensé que podía ser una novela era la historia de mi abuelo, ¿no? Que se hizo el muerto, que es uno de los personajes de No contar todo, uno de mi primer libro autobiográfico, o la primera parte del proyecto autobiográfico, que solo hay dos. No, o sea, yo siempre supe que eran dos libros, que no eran tres ni uno. No contar todo y justo antes del final, ¿no? El lado masculino, el lado paterno, el lado como de las violencias, del machismo, de la masculinidad mal vivida, y el lado de lo femenino, ¿no? Del cuidado y de otra serie de cosas. En los dos libros hay muchísimos más temas, pero son los únicos dos libros autobiográficos que voy a escribir, espero, o eso quiero creer, porque eso creí siempre. Al mismo tiempo pensaba que no iba a escribir nada autobiográfico, ¿no? Entonces era ridículo. Y fui escribiendo otras cosas, y ahí sonaba esa historia del abuelo, que después era ya la del abuelo y el padre, que después fue ya la del abuelo, el padre y yo, y entonces se volvió la mitad de un proyecto, ¿no? Y solo hasta que tuve claro que era ese proyecto de dos libros, dije, bueno, pues me voy a comer mis palabras y voy a escribir algo autobiográfico, que de algún modo es autobiográfico en apariencia, ¿no? Porque es muy fácil como catalogarlo autobiográfico como hace la propia editorial y como hago yo a veces también, ¿no? Y después cuando lo pienso bien, digo, ¿qué tanto es autobiográfico no contar todo cuando de las tres personajes es solamente uno el que es autobiográfico, ¿no? Es mucho más biográfico el trabajo del abuelo y del padre, ¿no? Y en justo antes del final, el único y personaje y exclusivo de la novela es la mujer que es madre y que es la madre del narrador, pero es ella el protagonista, ¿no? La protagonista. Y es biográfico el trabajo también, mucho más que autobiográfico, ¿no? Novelado, por supuesto, en ambos casos, pero al final, y esto sí lo he pensado mucho, después de haber escrito, después de haber partido de materiales autobiográficos o biográficos, y después de haber partido de materiales completamente ajenos a mí, o a mi historia personal más bien, ¿no? O a la historia personal de mi entorno, porque no puedo decir que son ajenos a mí los temas que están en el mundo, o en el mundo que me interesa, que me rodea, como la migración, como la violencia, ¿no? Pero son temas que están aquí, tan cerca de mí como los otros. Y la única diferencia es que unos, para hacer literatura como están, como habitan en mí, para hacer literatura los tengo que sacar, que se revuelquen en el lodo del mundo y que puedan ser literatura. Y los otros, los que no son autobiográficos, los que están muy cerca de mí, fuera de mí, los tengo que meter dentro de mí, que se revuelquen en mí, para que puedan después ser literatura, ¿no? Es una cosa como de ir y otra de regresar. Pienso mucho piensen, por ejemplo, en la escultura, ¿no? Hay dos maneras de trabajar desde la escultura. O agarras un alambrito y le das forma y luego le empiezas a sumar material, ya sea barro o plastilina, y le vas sumando material y le vas sumando material para llegar a la forma que quieres, o tomas un bloque de piedra y vas devastando, 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 quitando material, quitando material, quitando material para llegar a la forma que querías, que tenías en la cabeza, ¿no? Entonces, en una quitas y en otra pones, ¿no? Un poco así es como creo que funciona el trabajo, pero bueno, lo que me preguntabas más bien es cómo llegué al autobiográfico, ya me fui a las diferencias entre una cosa y otra, no sé por qué, y llegué así, llegué porque la historia, cualquiera que quiere escribir o que escribe y que tiene un abuelo que hizo el muerto, es difícil que escape, ¿no? A contar esa historia, pues es mucha la tentación de contarla, ¿no? Y con todo lo que implica, pues esa historia crece, ¿no? Yo siempre he creído que todos tenemos una historia biográfica o autobiográfica que contar, todos, porque todas nuestras vidas se parecen, las vamos a hacer únicas con la forma que elijamos para contarlas, ¿no? Que es ahí donde está el trabajo del escritor. Muchísimas gracias, Emiliano. Le voy a pasar la No, voz gracias a ti. ahorita a Al y luego a Marta para que puedan hablar también. Adelante, Nidia. Gracias, Mariel. Eh, Hola, Emiliano. Hola, hola, ¿qué tal? Este, bueno, yo tenía alguna pregunta, pero ya la respondiste. Y Ajá, la otra
Ajá. Es la que quiero decirte que es una pregunta que tú me respondiste cuando iba iniciando la lectura de este libro. Este libro lo compré en versión electrónica, Ujú, pero iba, te decía Austolia, como en 1970 cuando dije, la tengo que comprar este libro en físico porque no me sabía, ¿no? En electrónico. Y además porque yo estaba pasando por una circunstancia hace unos días en la que sentí que estaba perdiendo la cordura ujú. con el cuidado de mi suegra, con deterioro cognitivo muy avanzado. De tu eh, suerte. Sí, era muy, muy complicado, estuvo muy complicado para mí unos días y llegó un momento en el que pensé que estaba perdiendo la cordura. En ese momento fue cuando decidí mejor comprar el libro porque dije, hay algo aquí para mí. Y entonces esa pregunta, que es una de las que te tengo, es ¿para qué sirve la literatura? En este caso, pues a mí me sirvió para, no sé, como que aclarar Ujú. qué se hace con con la locura cuando está ahí cerca y cuando tú dices, qué voy a hacer con ella? Cuando hay como ese riesgo, ¿no? ¿Cómo se llamaba tu mamá, Emiliano? Rosy, Rosy. Rosa Cuando, María. Rosa María, ah, ok. A ella le dedicaste el libro, ¿verdad? Rosa María Ujú, dice sí. Eh, no sé, siento yo que si no fuera por el orden cronológico que le das a esta historia, ¿no? La forma de contarla, que usaste esa segunda persona del singular, que es el medio, ¿no? Para transitar a otras voces en primera y en tercera persona, no sé, si no ajá. fuera por eso, yo creo que yo hubiera huido, ¿no? De esta historia tan caótica que relatas en el libro. Me costó al principio leerte, fue un reto para mí entender la dinámica de tu escritura. Sin embargo, agradezco mucho a mi terquedad por haber continuado, ¿no? La lectura y entender la lección que tenía para mí tu libro. Esa manera de honrar que tienes a tu madre, a Rosy, al contar su historia, ¿no? Y siento que con ello narras las historias de muchas madres, no nada más la tuya o sí, la tuya. No sé, como que muestras el poder y la valentía, ¿no? De muchas mujeres, ¿no? Que tampoco enloquecieron, ¿no? A diferencia de tu madre que tenía claro que no quería eso y luchó por apartarse de la locura, como que muchas madres no sabían ni siquiera que tenían esa opción, ¿no? Ajá. Ujú, De ujú. perderse en eso. No sé, te quiero felicitar por esta historia, por la valentía enorme que tuviste de enfrentar el tema, de hacer catarsis con esta escritura, porque me encontré yo como mujer, como madre y como hija, ¿no? En este libro. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti por el comentario, muchas gracias por la terquedad. Mira, yo siempre he pensado que no hay literatura, o sea, que no hay libros fáciles y libros difíciles, ¿no? Hay libros exigentes y libros menos exigentes y libros muy exigentes. Eh, Al final, el escritor, en la literatura, el escritor pone una parte y el lector pone otra, ¿no? Decía Úrsula K. Le Guin, que es una escritora que a mí me gusta, me interesa mucho y que me parece muy genial y muy brillante, no solo cuando escribe, sino también cuando piensa la literatura, o pensaba porque ya murió. Decía que la literatura no es una fabulación, que es una confabulación, porque se escribe primero en la cabeza del escritor y después se termina de escribir en la cabeza de los lectores, ¿no? Hay literaturas y libros que le exigen poco al lector, y hay libros que le exigen mucho. Y a mí siempre me ha gustado leer los libros exigentes, y a mí siempre me ha gustado participar del acto de la lectura, hacerlo parte del libro, ¿no? Sentir que estoy colaborando con el escritor. En el caso extremo, pensemos en el Finnegan's Wake de Joyce, que se le fue la mano un poco y pide más de lo que pone. Debe ser el único libro que pide más de lo que pone, ¿no?
el resto de libros de él son muy exigentes también. También piden que el lector esté ahí. Y así podemos pensar, escritores mexicanos, Daniel Sada, por ejemplo, ¿no? Es un escritor que pide que el lector ponga mucho de su parte, ¿no? Pero son las literaturas que me interesan, que me gustan, que me apasionan, y por lo tanto son no solo las que me gusta escribir, sino las únicas, la única literatura que puedo escribir, porque es la única que me mantiene interesado en el proceso de escritura, ¿no? Entonces agradezco muchísimo que un lector acepte el pacto que yo propongo desde siempre, desde la primera línea o desde el primer párrafo, ¿no? Que es, esto no es una historia que se va a contar de modo común y corriente, ¿no? No es había una vez, ¿no? Puede ser incluso había muchas veces, ¿no? O no hubo ni una vez, ¿no? Y a mí me interesa esa literatura, entonces te agradezco muchísimo eso, que la terquedad, porque yo también escribo con mucha terquedad. Luego, te digo que entiendo la situación que pasas con tus suegras, son situaciones muy duras, son situaciones muy difíciles, ¿no? Y cuando uno puede encontrar en un libro, en este caso coincide que es el mío, pero yo me ha pasado con muchos otros libros, ¿no? En muchas otras circunstancias. Eh, Ok, sucede, encontré esto en ay, internet. perdón, Para ti es el mío, pero con muchos otros libros. eso es mi Siri, Échale un... no sé por qué se puso, nunca se pone. Eh, cuando cuando uno puede encontrar eso en un libro, pues se siente, cumples otro de las ideas de la literatura, que es estar acompañado, ¿no? Sentir que estás compartiendo, sin necesidad de decir nada, una situación, una experiencia, un momento, ¿no? La locura, como dices, es un tema durísimo, ¿no? Y es un tema sobre el que cada vez vamos aprendiendo más, pero lentísimamente, ¿no? Si lo piensas, y un poco a eso hace referencia esta idea de la novela de que después de cada capítulo o al final de cada capítulo hay una enumeración, una especie de almanaque de la locura, ¿no? Del enloquecimiento colectivo, del absurdo, digamos, ¿no? Un poco responde a la idea de entender también cómo nos hemos parado ante la locura, pero también cómo la locura ha sido utilizada por el poder. Históricamente ha sido mucho más fácil declarar loca a una mujer que declarar loco a un hombre, ¿no? A las mujeres, las cifras que uno puede ver de los hospitales psiquiátricos, históricamente han estado mucho más llenos de mujeres que de hombres, porque era mucho más fácil decir está loca, guárdenla, ¿no? Que hacérselo a un hombre, ¿no? Entonces ha sido también un mecanismo de control, la locura, ¿no? Esto no quiere decir que no sea también una enfermedad o muchas enfermedades, como ya sabemos hoy en día, ¿no? Tiene muchas caras, tiene muchas formas, pero es algo que está ahí y que no sabemos tampoco cuándo vamos a acabar todos resbalando, ¿no? Si podemos o si hay la posibilidad o no de que nos pase. En mi familia, como el libro demuestra, hay una alta carga de enfermedades mentales, y yo mismo he sentido siempre que tengo aquí sobre el hombro esa presencia y esa posibilidad, ¿no? Y que cualquier día puedo resbalarme hacia ese lugar, que también es un lugar, digamos, ¿no? Y escribí este libro no solamente con la idea de los personajes que están en la novela y que enloquecen o que guardan una distancia o que logran contener ese enloquecimiento, sino también con el propio sentimiento de sentirla presente, ¿no? La sí, mientras escribí este libro estaba muy cerca de esa posibilidad, digamos, ¿no? Yo Es sabía que como tenía un que acercarme conjuro, ¿no? mucho. Sí, yo sabía que tenía que acercarme mucho, a pesar de que era algo que no quería hacer, porque da miedo, ¿no? Pero sabía que tenía que acercarme mucho para que eso tuviera un aura en la novela, ¿no? Y no fuera solamente algo mencionado o solamente algo señalado, ¿no? Y por último, trato como de decir muchas cosas sobre lo que me decías también tú, y así tratar de responder o no, pero conversar las cosas que me dices, ¿no? Por último, lo que me dices de la voz narrativa, ¿no? Esto tiene que ver con que para mí otra de las cosas que me hace mantener el interés, la pasión, viva la llama de la escritura es que cada libro sea muy distinto del libro anterior que hice, ¿no? Siempre buscar una forma completamente distinta, ¿no? Que escribir todo, o sea, que todos los días escribir sea volver a aprender a escribir, ¿no? O cada proyecto sea, para que entonces sea un pleito con el lenguaje, ¿no? Un combate, pues, que permita y con la forma y con la musicalidad y para que la escritura sea todos los días tratar de empujar un milímetro más mis propias
limitaciones, ¿no? Mis propias capacidades, pues. Y en ese sentido siempre busco un lugar de enunciación distinto, narradores que sean como... Yo te diría que cuando yo estoy escribiendo, empiezo a escribir un proyecto, en lo que más me tardo es en encontrar la voz narrativa, nunca es en otra cosa, ¿no? Yo le dedico mucho tiempo a ensayar voces y posibilidades y formas de narrador, ¿no? Y en este caso, como dices, pues es una voz en segunda persona falsa, engañosa, porque al final siempre está, nunca está escuchando, casi nunca oímos la voz del narrador. Él siempre está trayendo la voz de alguien más, ¿no? La de la propia madre o la de los tíos o las tías, ¿no? Y luego además hace una trampa más que tiene que ver ya no con el lenguaje, sino con la estructura, y es que esta novela podría parecer muy lineal porque es un año tras otro, es casi como nos enseñaron a hacer una línea del tiempo en la escuela, ¿no? Y para romper eso, para que no sea tan aburrido o tan lineal, lo que hace esa trampa es que está trayendo del pasado y lo está llevando al futuro lo que le contaron, ¿no? Entonces convierte algo que le contaron en algo que sucederá. Y eso hace que esa línea del tiempo quede enrollada por una espiral todo el tiempo y se rompe completamente digamos, como la cosa pétrea de una línea del tiempo, ¿no? Entonces hay muchas razones por las que uno, o por las que yo en este caso decido optar por esa voz y darle esa forma a la novela, ¿no? Ahí está la metáfora también de la que hablas, ¿no? O sea, la propia novela tiene la metáfora de la locura en sí misma. Sí. Bueno, Es que, miren, esto también lo he dicho otras veces y lo pienso y lo trato de decir siempre que hablamos de este tema, ¿no? Pero la distancia que hay entre el escritor, el creador en general, el músico, el pintor, el escultor, el dramaturgo, no solamente, también el chef, ¿no? Hasta el estandopero. La distancia que hay entre los creadores y los enfermos de la mente es chiquitita, ¿no? Y es chiquitita y se puede ver muy fácil si lo pensamos de la siguiente manera. ¿Qué es lo que hace un creador? El creador genera una metáfora, ¿no? Se le ocurre y crea una metáfora. Y después el trabajo consiste en que eso, para hacer un libro, se convierta en un mundo entero, ¿no? En un universo en sí mismo. Para lo cual el creador lo va alimentando, lo va alimentando, lo va alimentando, lo va moldeando, ¿no? Va moldeando esa metáfora, la va haciendo crecer, hasta que es un universo. Un universo que siempre está manipulando desde fuera el creador. El enfermo de la mente se gesta, crea una metáfora que igual va a ir creciendo, ¿no? El problema es que él está dentro. O sea, la única diferencia es que él está dentro y no fuera. La hace crecer desde dentro y no sabe que está dentro de la metáfora, porque no la puede ver, porque está dentro de ella, ¿no? El creador sí la puede ver, pero la única diferencia es quién está fuera y quién está dentro. No funcionan de un modo distinto, ¿no? No se gestan de modo distinto tampoco, ¿no? Y no acontecen de un modo distinto tampoco. Solamente es el lugar en el que está el dueño o creador o presa o esclavo de esa metáfora, ¿no? Y eso es así, pues, o sea, no lo digo nada más yo ni los escritores, o sea, lo dicen también los neuropsiquiatras y los neurólogos, ¿no? Varios de ellos, pues, a los que les interesa la creación y la literatura, ¿no? Muchísimas gracias, Emiliano. Ahorita le voy a dar la palabra a Alan Cardel. Adelante, Alan. Hola, buenas noches, Emiliano. Hola, Alan, buenas noches. Primero que nada, me gustó muchísimo tu libro, de lo mejor que he leído y me gusta que exige, pero es muy interactivo porque me divirtió, estuve investigando los hechos, encontrando los que no eran reales, lo cual también me empezó a enloquecer un poco porque estaba buscando y es que parece que es real, tiene que ser. Y bueno, ya de ahí lo acepté, dije, hay muchos hechos que no son reales aquí. Pero bueno, tengo dos preguntas. La primera, mencionaste el espiral y sí, esa fue la impresión que a mí me dio esta novela porque a pesar que da muchas vueltas sobre los mismos lugares, va avanzando y tiene un inicio y un final, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿tienes por ahí alguna memoria que nos puedas compartir
de algún obstáculo que te hayas encontrado difícil de resolver al elegir esta estructura y esta voz para tu novela. Claro, bueno, muchísimos. O sea, a ver, bueno, perdón, ¿ya acabaste? No, perdón. Bueno, esa era mi primera pregunta. Y si estaba difícil, porque sé que estás muy metido en eso, te quería pedir alguna recomendación de 1 o 2 autores mexicanos que te emocionen actualmente. Contemporáneos míos. Sí. Ok. Bueno, primero, a ver. No, hombre, es que no acabaría. O sea, yo creo que el trabajo del escritor es enfrentarse todos los días a problemas, ¿no? O sea, o a conflictos, resolver, brincar baches, hoyos, zanjas, putos cañones. O sea, la verdad es que ustedes, si ustedes escriben, como me decían al principio, lo saben tanto como yo. Es decir, no hay nada más patético que cuando alguien te dice, ay, qué padre escritor. No, padre tu chingada madre, güey. Padre tantas otras cosas, ¿no? O sea, no es que hayamos elegido algo que sea un camino de rosas, digamos, ¿no? Por eso yo creo que mucho tiempo se habló tanto de la hada ¿no? Y de la deidad que te susurraba al oído bueno, de tantas cosas, de la inspiración, ¿no? Cuando en realidad lo que la literatura es, la escritura es trabajo, ¿no? ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué te lo digo ahora? Porque, claro, uno puede pensar cuando lleva 15 días o 20 días o 30 días atorado en algo, sin poder avanzar, y de pronto avanza, pues que llegó el hada, ¿no? O que la inspiración apareció de la nada. Pero también puede pensar que eso se resolvió porque llevas 15 o 20 o 30 días como pendejo pensando cómo resolverlo, ¿no? Y de algún modo se tiene que resolver, pues entonces, y ahí te arrancas y avanzas y entonces, claro, ¿no? Pero la escritura es estar encontrando constantemente problemas que resolver. En la forma, en lo que estás contando, en el lenguaje, en tantas otras cosas que hacen una novela, ¿no? O un cuento, ¿no? Y yo pues me enfrenté a muchísimos, pues, o sea, siempre, casi siempre al principio con respecto a la voz, como les decía, ¿no? Como al narrador. Después con respecto a la tensión, ¿no? Una obra tiene que ser tensa, ¿no? Aunque no lo parezca, pero tiene que haber una cierta tensión y es muy fácil que la tensión se deshaga, ¿no? O desaparezca. A mí me da muchísimos problemas eso, por ejemplo, ¿no? Con respecto a lo que decías, ¿no? De todos esos datos que se cuentan, cuáles son ficticios y cuáles no. Te puedo decir además el número exacto porque una lectora en un club de lectura, una lectora con un TOC muy parecido a los míos, me dijo que el 92%, que revisó uno por uno y que el 92% de las cosas sí habían sucedido. Le dije, no sabes el favor que me haces diciéndome esto porque ya puedo utilizar la cifra. Yo no tenía ni la menor idea, ¿no? Entonces, te puedo decir que hay un 8% que no, pero cómo salpicar eso me costó mucho trabajo. Fue un trabajo muy peculiar y muy particular el de cómo salpicar lo no ficticio, o sea, lo ficticio entre todos esos datos que son parte del mundo, ¿no? Y te puedo asegurar que al final los que parecen más improbables son los que son reales, ¿no? O sea, es que es así, como porque de eso se trata un poco ese almanaque, ¿no? Me costó mucho también, si ustedes que ya leyeron el libro ven la historia de ella, de la protagonista y la historia del mundo, de la locura del mundo, de algún modo van las líneas asíntotas, que son una cosa que se utiliza mucho en física y sobre todo en física cuántica, porque van a años luz, digamos, o sea, son dos vectores que se van acercando siempre y que no van a dejar nunca de acercarse, pero que nunca se van a tocar, ¿no? Se van a seguir acercando, pero no se van a tocar. Y un poco así es como funciona o tiene la novela también la historia de ella y la del mundo, ¿no? Se van a ir acercando siempre, pero sin tocarse, ¿no? Lograr eso también, o creo que lo logré, o intentar eso, más bien, también fue un trabajo muy arduo, ¿no? Digamos. Entonces, claro, son muchísimos, ¿no? Los problemas que le da uno un chingado libro. Luego, ¿qué te recomiendo? Antes de decírtelo, voy a decir algo que también trato siempre de dejar claro, que es el hecho de que
odio recomendar libros o escritores por una razón sencillísima, que es que eh, así como creo que no hay literaturas o libros fáciles ni difíciles, sino complejos, exigentes y menos exigentes, también creo que es muy fácil descomponer a un lector si le recomiendas algo que no le gusta, ¿no? O sea, es decir, estamos muy acostumbrados a cambiar de canal en la televisión o a cambiar de estación de radio en la radio, ¿no? Pero a veces parece que no pudiéramos cerrar un libro y pasar a otro. Decir, basta, esto no, ¿no? Y es como si, confundimos este libro no me está gustando con no me gusta leer, o me está gustando menos leer, o estoy teniendo problemas para leer. No, es ese pinche libro que hay que dejar porque no te gusta, ¿no? Esto quiere decir, los libros hay tantos como lectores, y los que yo te puedo decir que a mí me gustan, no es necesariamente lo que te va a gustar a ti. Dicho eso, a mí escritoras o escritores actuales, y saliendo un poco de los que decimos unos y otros como rebotando siempre, o sea, Herbert, Melchor, decir, o sea, como yendo más allá de esos, ¿no? Pensar en algunos que quizá valga la pena, que quizá no conozcan y que yo les recomendaría mucho leer. Acabo de terminar un libro de Wong, un escritor de Tamaulipas que se llama Bosques que se incendian, que me pareció o me resultó muy interesante desde la forma, ¿no? Y acabo de leer una escritora uruguaya jovencísima, la hija de la chingada, 23 años, me enteré después, háganme el favor. Cuentista, un libro que se llama Desastres Naturales, que me parece realmente asombroso, ¿no? Me dijiste latinoamericanos, ¿no? Me dijiste mexicanos, nada más. Dije mexicanos, pero está bien. Bueno, pues entonces, no, sí, te puedo decir otra mexicana, Laí de Ventura, también me parece muy buena escritora y acaba de sacar libro nuevo, ¿no? Y, Muchas bueno, gracias. nombre que... Gracias, Emiliano. Ahorita para que complementes la pregunta que te voy a hacer con lo que te haga Marta, ¿cuánto tiempo te tardas escribiendo un libro? Porque mucha gente piensa, bueno, para cada persona es distinto, ¿no? Pero mucha Claro. gente piensa, 6 meses tiene una novela completa, ¿no? Entonces, para reflexionar un poco en torno al tiempo que te lleva a ti personalmente. Y bueno, le voy a pasar una vez también la palabra a Marta. Adelante, Marta. Emiliano, mira, lo primero que te quiero decir es que muchas Hola, mamá. gracias por darte el tiempo de estar con nosotras y con nosotros. La verdad es que Hombre, es muy gracias a ustedes loable por la lectura. que un escritor que ya es tan reconocido, pues se tome el tiempo, ¿verdad? Para poder estar hablando con nosotras y nosotros, y creo que eso es pues muy de agradecerse, realmente, y también sobre Oh, todo gracias a para ustedes por la Mariel, que lectura. siempre está muy atenta a que nosotras, sus alumnos y alumnos, estemos, que podamos ver otros panoramas, digamos, ¿no? Ujú. Yo no soy joven, como tú puedes notarlo, o sea, yo ya tengo Oh, 61 años y escribo cuentitos y ahí van, o sea, en este curso creo que llevo dos que ya me aceptaron y un tercero que fue no aceptado y voy por el cuarto y a ver qué tal me va. ujú, Yo no leí tu libro de Hasta el final, creo que se llama, ¿verdad? ujú. Ajá, yo Tú siempre, leí fíjate. el de Tierras Arrasadas. Ok. Ajá, ese fue el que leí. Y es bien Ujú. curioso, mi querido Emiliano, ¿por qué leí ese libro? Porque, como bien dices tú, uno tiene gusto por cierta literatura, digamos, ¿no? Claro. Y a Ujú, mí sí me interesa mucho lo social. ujú, Realmente me interesa mucho lo social. Leo pocos cuentos y leo pocas novelas. Leo ujú, más ensayos y reportes periodísticos que novelas y cuentos. Y sin ujú, embargo, le estoy haciendo la lucha con la novela y el cuento. Y se me ujú. hizo muy curioso en tu libro que pudiera yo tener simpatía por Epitafio y por Estela, ¿sabes? O Sí. sea, al final que acabé dije, pero ¿cómo puede ser que me haya dado pena que Epitafio haya sido, vamos, que se haya ido, casi me lo imaginaba como Romeo y Julieta, ¿eh? Yo dije, uy, a ver si no pasa que Estela también se muere, pero pues como la otra, que ahorita se me olvidó el nombre, que no era Osaria, porque Osaria era la esposa de Epitafio, que a fuerza puesta por el padre Nicho, pero se me hizo muy curioso y pensé
en todo este asunto del crimen organizado y de los cárteles que nos han vendido, ¿no? Y como uno, que no es mi caso, como una puede llegar a tener cierta compasión por el Chapo, ¿no? Hombre, pobre tipo, y está metido en la cárcel y tiene 2 cadenas perpetuas y no sé qué. Pero terminé el libro y dije, no, no, es que no puedo yo sentir compasión por Epitafio y por Estela. Digo, pues si Estela, y ahora sí que aprovechando que eres de mente abierta, pues era una hija de la chingada, igual que Epitafio, o sea, culeros, culerísimos. Pero Sí. resulta que Sepelio resultó ahora sí que a cabrón, cabrón y medio, ¿verdad? Y Ujú. luego el dichoso Mausoleo que, pues que se dejó impresionar y como que perdió la onda así, ¿con quién me voy? O sea, soy de la tierra sin Dios, soy de los de sin alma, bueno, pero estos ya me salvaron, ya arreglé el camión y que te puedes dar cuenta cómo Sepelio le está, pero poniendo una putiza a Epitafio, y Epitafio está todo el rato, y sí, mira, y es que mira lo que pasó, y es que Estela, ¿por qué no me contesta así? No, no, no. Y bueno, pues básicamente sería eso, no quiero preguntarte cosas de, oye, ¿cómo se te ocurrió ese cuento o esa novela y cosas de ese tipo? Porque bueno, creo que ya hablaste suficiente de eso y me queda muy claro que, como lo ha dicho muchas veces Mariel, que lo que hay que hacer es insistir. Entonces Ujú. lo escribes. ¿Qué crees? Afortunadamente tenemos un taller con Mariel y con Hernán y con mis compañeras y compañeros que son honestos y te van diciendo esto sí, esto no. Luego, digo, luego hay cosas, este tema a mí no me gusta. Bueno, eso es tu problema, digamos, ¿no? Aquí la cosa es que lo que escribes tenga cierta, pues bueno, cierta, que mueva algo, ¿verdad? Que Sí. mueva algo. En un Y taller, en un taller es tan importante escuchar a los compañeros y al tallerista como ser terco, ¿eh? Las dos cosas son igual de claro, importantes. claro, y entonces, mira, mi querido Emiliano, es todo lo que tengo que decir y de verdad agradecerte porque son luego pocos los escritores que ya son tan reconocidos que se acercan a un taller de gente como nosotras y nosotros que estamos pues aventurándonos en estos asuntos. Te agradezco mucho, Emiliano, un gusto conocerte. Digo, tú eres una persona famosa, nosotros somos anónimos, o sea, somos gente que te lee, somos ese lector anónimo que ahorita yo creo que tienes, que es una buena situación que puedas tener aquí personas que te han leído y que puedan decirte qué les causó tu libro, ¿no? Yo No, creo que claro, eso es por muy supuesto. bonito y muy Pues es lo interesante. más importante de después, de cuando uno termina el libro, lo único que importa después es este tipo de espacios, ¿no? Y este tipo de diálogo. Claro, Y la verdad claro, es que, o sea, te diría que, bueno, el que te agradece primero soy yo, el que les agradece a todos soy yo por, por las lecturas. Y luego te digo, o sea, pensando en las tierras arrasadas, eh, fíjate que en casi todos, o sea, eh, bueno, luego llego a eso, pero el asunto es, eh, efectivamente es un libro que busca lo que te pasó, ¿no? O sea, es un libro sobre migrantes, sobre la enorme tragedia de que es la migración de centroamericanos tratando de cruzar México, ¿no? Porque los mexicanos somos muy buenos para pedir derechos para los migrantes mexicanos una vez que ya están en Estados Unidos, antes ni los veíamos, ¿no? Pero invisibilizamos una tragedia de proporciones gigantescas, que es la muerte y desaparición, o desaparición y muerte de cientos de miles de ciudadanos de otros países en el territorio mexicano, ¿no? Y la novela trata de eso, pero también es una historia de amor, y es una historia de amor entre dos secuestradores de migrantes, ¿no? Eh, ¿sí? ¿Por qué tomo la decisión de contar eso? Eh, la literatura, que sirve para muchas cosas, para muchísimas cosas, como decíamos, ¿no? Cada escritor decide para qué quiere utilizar la literatura o cómo la quiere utilizar. Es ante todo, o muchas veces, una puerta a la empatía, ¿no? Una manera de generar el traslado de nuestra experiencia a otra experiencia, ¿no? Y por supuesto, es muy fácil ser empático con la víctima. No hace falta ningún esfuerzo para ser empático con la víctima. Cualquiera puede ser empático con una víctima, ¿no? Si no tiene descompuesta la humanidad. Para lo que hace falta mucho coraje es para ser empático con el victimario, para entender al victimario, ¿no?
Y en sociedades de la violencia como las nuestras, en situaciones de la violencia, no se pueden cambiar o transformar o modificar si no tratamos de entender los dos lados de la ecuación de la violencia, ¿no? A la víctima y al victimario, ¿no? Y Eh, digo, finalmente a Epitafio y a Estela les fue fatal, o sea, fueron víctimas horribles del padre Nicho. O sea, es cuando ajá. te das cuenta y dices, bueno, Es ¿por que qué llegaron a esto, no? Y la eso es a verdad, lo que iba, justo. sí, la Además, verdad yo sí decía, ay, ojalá que no maten a Epitafio, ojalá que sí vuelva a hablar con Estela, ¿no? Pero luego caes en cuenta chispas. Pero bueno, mira, mi querido Emiliano, creo que tienes un poquito de prisa y es importante que mis demás compañeras y compañeros interactúen contigo. muy Y bien. pues bueno, Pero insisto, entonces, nada más, sí, no, muchas gracias a muchísimas ti. gracias por tu tiempo. No, muchísimas gracias a ti. Nada más que antes me hiciste otra, o sea, me mencionaste un tema, Mariel, y la verdad es que ahora que estamos hablando de esto, como me salí de justo antes del final y me fui a las tierras arrasadas, ahora no me acuerdo qué me De, dijiste, perdón. de que cuánto tardabas, más o Ah, menos, ¿no? eso sí. Ah, mira, es muy buen ejemplo, porque además con las tierras arrasadas es con el libro que más me he tardado en mi vida. Y entonces también. Pues mira, eso varía muchísimo, ¿no? Yo nunca me he tardado lo mismo con un libro o con otro. Nunca me he tardado menos de 2 años, nunca me he tardado más de 4. Eh, pero, esto es muy importante, soy yo al que le ha pasado eso. Y tú decías, hay quien cree que en 6 meses puede tener una novela. Bueno, es que hay quien en 6 meses puede tener una novela. Y hay quien puede tenerla en 2 meses. Eso es lo increíble. Y hay quien necesita 20 años. Stefan Zweig, en uno de sus libros más lindos, muy chiquito además, que se llama El misterio de la creación artística, para hablar de esto justo, pone diferentes ejemplos. Y uno de los que pone es de Mozart y Beethoven, ¿no? Yo no soy alguien que escuche a Mozart o a Beethoven, así que ponga música clásica, no me interesa. Pero soy capaz de entender lo que está diciendo Stefan Zweig y de ponerme en el lugar de lo que está hablando, ¿no? Como cualquiera de ustedes puede hacerlo. Y dice, ¿cómo es posible que Mozart y Beethoven, ambos, si te interesa esa música, puedan llevarte hasta un nivel de lo sublime, como te llevan una composición de Beethoven o una composición de Mozart? ¿Cómo es posible que uno necesitaba para hacer una de esas composiciones 3 o 4 años y el otro las hacía en raptos de 15 minutos? ¿No? En un rapto de 15 o 20 minutos podía escribir una pieza que duraba más que el tiempo del rapto. ¿Cómo es posible? ¿No? Es absolutamente misterioso. Ese es el misterio de la creación. A eso no se puede. Hay algo en lo que no podemos entrar porque es única y exclusivamente. Cada caso es único, ¿no? Entonces, claro, lo normal es que los escritores necesitemos mucho tiempo para lograr un trabajo bien hecho, pero en el camino se escribió así, o sea, Yuri Herrera, por ejemplo, otro escritor mexicano que me parece extraordinario, eh, tiene en la cabeza el libro y lo va macerando muchísimo tiempo y cuando se siente a escribir, lo escribe en unos meses, ¿no? Cambia muchísimo, ¿no? O sea, eso varía según las formas de trabajo de cada uno, ¿no? Y en mi caso, te digo, nunca ha sido menos de 2, por desgracia, por suerte nunca han sido más de 4. Muchísimas gracias. Entonces vas más o menos con tiempos editoriales también, ¿no? Bueno, yo eso sí, Bueno, fíjate que la verdad es que, por ejemplo, ahora terminé un caso raro para mí, y entonces me contradigo, porque por primera vez escribí una novela muy corta. Otra de las cosas que pensaba que no iba a hacer y de pronto hice. Además es curioso, partí convencido de que iba a ser mi novela más larga. Dije, puta, ahora sí voy a hacer una novela de 1000 páginas, qué cosa. Y acabo siendo una novelita de 150 páginas, 160 páginas, ¿no? Que esas son otras cosas que pasan a veces, ¿no? Y me contradigo porque en esta me tardé pues, como un año, poquitito más de un año. Y la editorial, claro, ya los tiempos editoriales era de, vamos a sacarla ya para la FIL, no, ni cagando, no, yo no vuelvo a repetir prensa hasta dentro de otro año por lo menos, ¿no? Entonces me aferré y no va a salir sino hasta agosto o septiembre del próximo año. O sea, a mí sí los tiempos editoriales creo que hay que tener la convicción de ser congruente con eso, con darle a los libros la vidita que cada uno puede tener, con no tener prisa. Se confunde mucho ahora por culpa de las redes sociales, en buena medida, como todo el mundo está cargando contenido todo el tiempo, se confunde publicar con cargar contenido y no es lo mismo. Ni siquiera se parece, ¿no? Hay un trabajo previo mucho más profundo, muy distinto, ¿no?
Y esa prisa que te imponen las redes de estar poniendo cosas, hay que evitarla por completo, cuando uno está pensando en literatura, ¿no? Pero por completo. Puedes tener prisa en tu Twitter, pero no la tengas en tu literatura, ¿no? Muchísimas gracias, Emiliano, por hablar de estos temas tan No, importantes y gracias. que Sí. tenemos una idea distinta, ¿no? Y pues yo coincido contigo con la cuestión editorial, es el tiempo de la obra, no los tiempos que quieran los editores. Bueno, le voy a pasar la voz a Eustolia. Adelante, Eustolia. No, aquí tienes que prender el micrófono, creo. Sigue apagado, Eustolia. Ahí No, está. Decía que en principio agradecer esta lectura porque me mantuvo, digamos, entre cuerda y loca durante el tiempo que la leí, y porque creo que es una novela que tiene bastantes desafíos, ¿no? Desde la estructura, y que, bueno, es una novela en la que a mí me hizo adorar al personaje. ¿Por qué? Porque, bueno, ella se atrevió a romper con muchos desafíos y vivió como le dio la gana. Eso vi yo, eso vi en mi lectura, ¿no? Entonces eso me encantó. Otra de las cosas que me gustó mucho es cómo voy viendo el cambio del personaje con las imágenes que nos presentas, con el simple movimiento de los párpados. Por ejemplo, yo me sonrió mucho cuando vi, y aquí se transformó el personaje en esta parte y en esta otra parte. Entonces digo, híjole, qué manera de presentarnos esas imágenes, porque a mí la verdad me cautivaron, ¿eh? Te digo, lo leí y no te voy a negar que si me costó, me tenía que devolver porque decía, pues, pero eso me hizo encontrarle mucho sentido y encontrarle a ese personaje que rompe con todos los atavismos, y luego como una cosa que me gustó mucho es cómo el personaje en ese caos y en esa locura precisamente se dedica a atender pacientes que tienen dificultades. Entonces a mí toda esa parte me encantó. Pero yo desde el principio me hice una pregunta, me la hice yo la pregunta, yo no sé si tú la quieras contestar, pero A ver. es ¿por qué evitar nombres en el personaje y en los hermanos y todo eso? Pero Tanto porque que yo hubiera desde que ayudado la empecé a lectura, ¿no? leerla, Sí, tanto que hubiera ayudado la lectura, yo sé. me la fui preguntando. Pues mira, tengo una respuesta clarísima. Les decía antes bueno, primero gracias por la lectura, de veras, gracias por el esfuerzo, gracias por devolverte cuando te tenías que devolver, de verdad. Mira, les decía antes que para mí es muy importante que cada libro sea distinto a otro, ¿no? Y aquí de pronto me enfrenté a algo que me ponía a mí mismo en mucho riesgo durante la escritura, que era un libro que es en realidad parte de un proyecto que son dos libros, ¿no? Y tenía que diferenciar, y que los dos parten de cosas biográficas o autobiográficas, ¿no? Tenía que diferenciarlos lo más que pudiera. En no contar todo, se utilizan los nombres, todos. El mío, el de mi padre, el de mi abuelo, el de todo el entorno, ¿no? Una de las primeras decisiones que tomé fue acá no hay nombres, ¿no? Así como decidí que aquel era de 3 personas, este es de uno, de una, ¿no? Se van tomando decisiones, y una de esas decisiones fue, no, y yo sé que con nombres el lector hubiera tenido muchas más coordenadas, ¿no? Al principio sobre todo, muchos más lugares de donde agarrarse. Pero entonces me obligaba a poner nombres ficticios, y eso era algo que no estaba dispuesto a hacer, ¿no? Porque entonces ahí sí dejaba de ser parte del mismo proyecto que no contar todo, ¿no? Y de algún modo también porque esto que dices y que dijeron antes también del personaje de ella, de la protagonista, es mi madre, pero por la manera en la que se presenta, esta cosa de tu madre te dirá, tu madre te contará, tu madre recordará, tu madre explicará,
es un salmo que en algún momento deja de ser la madre del narrador y se vuelve la madre del lector, ¿no? Y ahí puede tener cualquier nombre, ¿no? Igual que tu tío o tu tía, ¿no? También pueden ser los del lector, ese es el juego de espejo de la novela, ¿no? Y entonces pueden tener cualquier otro nombre, ¿no? Esas son decisiones formales, digamos, ¿no? Pero que al final afectan a la forma misma del libro, ¿no? Y muchas gracias, de veras. No, pues gracias a ti. Quizás me faltó leer la otra novela para poder entender acá la No, ausencia se de los pueden nombres. leer solo una o se pueden leer las dos, como tú quieras. Oh, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Eustolia. Emiliano, le paso la voz a Antonio, para que nos alcance el tiempo así rapidito y luego Sí, viene Yarit. rapidísimo. Adelante, Venga, Antonio. rapidísimo, vámonos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Emiliano, Hola, muy buenas noches. un gusto conocerte. Yo me acerqué a tu narrativa por la cátedra que da el doctor Gonzalo Celorio. Hubo un periodo donde dio narrativa hispanoamericana, y estabas tú y algunos otros también ahí. Y vimos la de Tierras Arrasadas, pero ahorita que dijiste coordenadas, pues ya me ha llamado mucho ese término, porque ahora aparece en otro trabajo que tienes, que es el de Letras Americanas, y me gustaría pasar de esto de la narrativa, porque me parece que esto de letras americanas habla de del subgénero del diario, por ejemplo. También me parece que, desde luego, pues el nombre lo dice, viene el género epistolar, ¿no? Porque me llama incluso la atención el lenguaje que utilizas a la hora de ir en un texto tan breve y desarrollando un estilo muy particular en todas tus cartas, ¿no? Y hace rato que decías que desde ciencias políticas se puede escribir o alcanzar cualquier cosa. Creo que algo que nos ayuda a nosotros también es el periodismo. Escaparse, más que alcanzar. Tú estás en el periodismo, ¿no? Con esto de, creo que cada 15 días, y a nosotros, a mí en particular, me gusta esto de que estés ejercitando la escritura para un texto breve como este, pero además que tiene su complicación, porque tomas un tema y lo trabajas, y me imagino que tienes la presión de entregarlo cada 15 días. ¿Qué nos puedes platicar sobre la No, es una escritura de esto? monserga, ¿qué te digo? Pues lo hago porque me pagan, porque no me queda de otra. O sea, es padre, sí, está padre, sobre todo estaba padre la idea y estuvo padre los primeros meses, pero es muy cansada la periodicidad, y yo vengo de haber antes una columna de política en el mismo diario durante 7 años. O sea, llevo casi 11 años escribiendo cada 15 días y acaba siendo muy pesado. O sea, yo sé que es anticlimático que te lo diga así, pero es muy pesado, es muy cansado, sí, es también un ejercicio muy interesante, muy provechoso, pero es muy cansado. Por supuesto, mucho más ahora Letras Americanas, ¿no? Que la columna. Letras Americanas me permite por lo menos leer algo, bueno, ya lo hacía, porque yo leo mucho a mis contemporáneos de toda América Latina, pero de pronto ahora me veo obligado a escribir. Y lo que parecía muy buena idea es que tampoco es tan buena, porque no hay tantos libros buenos al año. Uno cree que sí, pero cuando tienes que leerlos todos, o la mayoría, dices, puta, porque claro, para yo encontrar uno o dos de los cuales hablar, tengo que leer 7, 8 muy malos, o regulares, o que no me interesan para escribir, ¿no? Y ahí sí no puedo dejarlos y decir otra cosa, porque para juzgar un libro, para escribir o no de un libro, sí lo tienes que leer entero, ¿no? Entonces son ejercicios completamente distintos, se complementan, por supuesto. En este caso, por supuesto, porque tiene que ver con la lectura, ¿no? Yo no sé si tienen un estilo evidente o no. Sí creo que parte del problema, o de que yo lo sienta así, es que los periodistas se relacionan muy distinto con la escritura con prisa que los escritores. Yo no consigo pensar que esos son piezas de periódico, sigo pensando que es parte de mi obra, aunque sean piezas de periódico. Entonces les tengo una exigencia distinta de la que tendría que tener. Y luego, por último, te diría que la palabra periodista me queda grandísima. O sea, en un país como el nuestro, donde son asesinados como chinches, con absoluta impunidad, periodista es el que se juega la vida e investiga, y yo lo que hago es leer libros y escribir de ellos, pues. O sea, soy más un opinador, ¿no? Hago comentarios de libros, soy más que periodista. Ya me gustaría, admiro mucho el trabajo del periodismo y de los periodistas, ¿no? Leo mucho y soy un apasionado, no me considero
un periodista, por desgracia, ¿no? Pero no, El no, no único, lo considero. el único peligro es de que no le des Ya, sí, yo sé, a que algún a escritor un, loquito a se un mal ponga de poeta. mente. Exacto. Muchas gracias y es un No, placer gracias a ti. platicar contigo. Muchas gracias, Antonio. Y pues bueno, con esta última pregunta de Yarit nos vamos. Buenísimo, muchas gracias. Perdón, pero es que No, ya me están escribiendo, ya les dije que me esperen 5 minutitos, ahí vamos, ahí vamos. Una disculpa por retenerlo, No, hombre, que mister. para nada, una disculpa. Bueno, es que estaba escuchando todo lo que me dice y la verdad sí hubo dos partes en las que me proporcionó de un elixir de palabras que me movieron bastante. Soy un neófito en cuanto a mi proyecto personal de arte y que voy juntándolo junto con esto que es la literatura. Yo soy músico. Ujú. Entonces, algo que me pareció perfectamente, no sé, o sea, fuerte, abrumador, me gustó, lo disfruté. De hecho, no sé si quien estaba viendo mi cámara, pero hasta ahí fue como que, ¡ah, qué rico!, ¿no? Era eh, el creador versus el enfermo de mente, ¿no? Así lo escribo. Y de ahí me sale una pregunta para ti, que quiero que me contestes, si es que puedes. ¿Qué Ujú. consideras que fuiste primero, un creador o un enfermo de mente? Pues, no, pues un creador, ¿no? O sea, digo, no sé si soy un creador, pero espero no ser totalmente un enfermo de la mente todavía. O sea, sé que ambas cosas me rondan, ¿no? Yo sigo, después de casi 10 libros publicados y de poder decir que le ha ido bien a los libros, que han sido traducidos a un montón de idiomas, que en general les ha ido bien. Cada vez que me preguntan en un hotel, cuando llego, o en un restaurante, o en una encuesta, o en el chingado Telmex, ¿a qué me dedico? Me sigue dando vergüenza decir que soy escritor. Sigo tratando de decir, no, pues estudié ciencia política, o porque sigo pensando que lo mejor para seguir escribiendo es creer que todavía no empecé a escribir, ¿no? O que todavía no escribo en realidad en forma, ¿no? Entonces, me cuesta mucho pensar o considerarme escritor o creador, ¿no? Mucho. Y también me cuesta creer que he sido, me he resbalado por completo hacia la pérdida de una parte de la cordura, ¿no? O sea, sigo yendo a la psiquiatra religiosamente 2 veces al mes para, para mantenerme en donde estoy. Entonces creo que todavía no Claro. estoy enteramente una cosa ni la otra. Claro, o sea, digo, la pregunta es como que bien, Sí, así, yo ¿no? sé De que es golpe. metafórica, sí, sí, Ajá, sí, claro, sí. pero es que viene a razón de lo que yo estoy haciendo, El ¿no? asunto es Porque que yo ahí me... sí, no se puede crear sin rozar los bordes de la locura, ni se puede estar loco sin crear los bordes, sin tocar los bordes de la creación. Ese es el asunto. Y son dos cosas que están completamente vinculadas y entrelazadas. Claro. Y son lenguajes similares, ¿no? Y por supuesto que en toda creación hay momentos de raptos de lucidez y de locura, ¿no? O de pérdida de lucidez o de pérdida de claridad es así también. Hay momentos en el que uno se cicla, ¿no? Y la bobina empieza a girar dentro de un solo eje y es importante que eso le aporta al arte y a la literatura y a la música, evidentemente. En la música, además, hay un asunto todavía, hay un tercer pie, que es el asunto de las matemáticas, ¿no? Que tienen mucho que ver con muchas enfermedades mentales, no tanto con la literatura, pero en la música tienes que además tener ese otro lenguaje, ¿no? Y entonces es todavía mucho más complicado porque no estamos hablando solamente de un ángulo, ¿no? Sino de un triángulo y es más interesante todavía, aunque eso lo sabrás mejor tú. Yo creo que es el compartir, ¿no? De disciplinas diferentes. Así yo veo su mundo. Cuando, o sea, yo que voy entrando, yo veo este mundo así como, wow, ¿no? O sea, me ayuda mucho porque me está dando un feedback tremendo para lo que yo escribo, finalmente. O sea, Mira, te acá es un recomiendo, mundo de, hay un documental que seguramente encuentras sí, en internet, en YouTube o donde sea, se llama El Desencanto. ujú, Y es sobre la familia de Leopoldo María Panero, de los María Panero. Todos ellos eran creadores, ¿no? Y todos ellos acabaron absolutamente locos en el manicomio, o claro. muertos, suicidados, o muertos por la adicción a la heroína, ¿no? Son varios hermanos y la madre.
y el documental es bestial y es bellísimo al mismo tiempo. Y es sobre este tema, ¿no? Sobre la frontera entre la creación y la locura, ¿no? Y es buenísimo, te lo recomiendo. Sí, gracias. Te voy a tomar la palabra. Muchas gracias. Gracias a todos por su participación, por haber estado pues leyendo la obra de Emiliano. Estamos muy contentos, pues ahora todavía más de haber podido convivir con él, de haber podido pues platicar respecto a su proceso creativo y a su obra. Y pues bueno, Emiliano, ojalá se pueda repetir cuando tengas seguro, cuando quiera tiempo, podamos claro hablar sí. Con gusto, pues ya sabes que aquí Laboratorio sí. Con mucho gusto. Yo y pues estoy muchas aquí. gracias. Estamos en contacto, quedamos en contacto y yo les agradezco muchísimo y de verdad cuando quieran, lo que quieran, y nos seguimos viendo y hablando y compartiendo cosas sobre la literatura. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Mariel. Bueno, nos vemos pronto entonces. Gracias. Chao. Compañeros, pues ahorita que es la última sesión, se van a quedar aquí con nosotros los que todavía son miembros del taller de octubre y pues vamos a salir los demás, nos vamos a quedar para terminar nuestra sesión y corregir los textos de los compañeros, y quienes vienen para el siguiente curso, pues nos vemos el próximo jueves 23 para iniciar el nuevo ciclo con todos ustedes. Muchísimas gracias a todos y estamos en contacto. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado, y pues esta es la dinámica que hacemos siempre al terminar un ciclo y empezar uno nuevo. Gracias a todos, buenas noches. Nos quedamos aquí los demás para seguir trabajando. Nos quedamos los del ciclo anterior. O sea, los que vamos a estar en intermedio. Ustedes no. Okay. Ustedes van para el de noviembre, diciembre. Exacto. Okay. Nos vemos, Yari, pronto. Gracias, muchas gracias bye. por su participación. Bye, bye. Nos vemos después a todos. Gracias. Mariel, detengo la grabación. Compañeros, ¿ya? pues bueno. Sí, por favor. Ah. Listo, muchísimas gracias, Nidia. Si me la puedes pasar en cuanto tengas chance,